Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro semanal en la pantalla de Canal 10, 40 de Argentina en Democracia. Y seguimos viendo algunos episodios importantes que han ocurrido en estos 40 años para ver cómo es que hemos llegado a la actualidad, con algunas cosas positivas, otras muy negativas, pero fundamentalmente tratando de conocer la historia que han forjado los hombres que han estado en la política y también los ciudadanos cordobeses. Y en esta oportunidad hacemos un salto en el tiempo para hablar de un cambio que ha demostrado con el correr del tiempo, sabrán algunos si han sido positivos o no, un profundo cambio legislativo en la provincia de Córdoba. A partir de una reforma en la Constitución, se cambió en una serie de medidas que tenían que ver con la reforma del Estado, con el achicamiento del Estado a partir de los problemas económicos que ya atraíamos casi como un imán en el 2001, un problema realmente severo como era la falta de fondos y en este caso que llegó a dividir o al menos a reducir de manera extrema la legislatura cordobesa. En aquel entonces, antes de que se planteara esta modificación, que enarboló en su momento José Manuel de la Sota, eran dos cámaras, diputados y senadores, pasó a ser una única cámara con legisladores provinciales de la capital y de la provincia de Córdoba. Actores que nos van a permitir conocer cómo fue esa constituyente que duró nada prácticamente, nada, por una reforma muy importante, que tenía un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición y que también nos permitirá con un historiador revisar lo que ha sido precisamente ese achicamiento de la legislatura. Presentamos 40D, Argentina en Democracia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y para comenzar el programa vamos a presentar a los actores de esta noche que nos van a ayudar a repasar en el tiempo lo que ocurrió, cómo se produjo esa constituyente que creo que duró apenas una semana y también un investigador que hoy analiza cómo fue ese proceso. Comienzo saludando a Gustavo Di Palma, es comunicador, pero a la vez investigador del Centro de Estudios Avanzados. Casualmente, con un grupo de profesionales revisan estos episodios que hemos tenido como historia muy cercana. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, bienvenido. Julio? Buenas noches, gracias por la invitación. Voy a saludar a dos protagonistas de aquella constituyente. Eran legisladores, Laura Sesma y Rodrigo Agrelo. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Bueno, ustedes también participaron de manera directa, Laura, ¿no? Así es, yo en ese momento era concejal de la ciudad y fui convencional constituyente. Por supuesto, nosotros teníamos una tarea que cumplir, que era reformar la Constitución. Y Rodrigo Agrelo también, lo hemos visto en algunos de los archivos que ya vamos a compartir, estaba en una banca en esa constituyente, no formabas parte del oficialismo, estabas en la oposición. ¿Representando qué partido? No, yo era diputado de la UCD sí. e integrante en ese momento de la UCD de la Unión por Córdoba. Entonces, yo estuve en el bloque mayoritario en ese momento que impulsaba la unificación de las cámaras, de las dos cámaras en una. Bueno, Gustavo Di Palma, en primer término, contanos, ¿en qué marco se daba esta reforma que impulsó el gobierno de José Manuel de la Sota? Bueno, tenemos que recordar lo que estaba ocurriendo en el país en el año 2001. Estábamos a poquito tiempo de que se produjera la gran catástrofe institucional
que terminó con el gobierno de la Alianza, y uno de los principales fundamentos que aquí seguramente los convencionales de aquel entonces van a coincidir con esto, uno de los principales fundamentos que tenía el oficialismo era reducir los gastos de la política a partir de una reducción en el número de legisladores que tenía la provincia de Córdoba. Recordemos que la legislatura cordobesa hasta ese momento tenía 133 miembros. Sí. Había 66 miembros en la Cámara de Diputados y 67 en la Cámara de Senadores. Eran 133. Con esta reforma, como vos creo que lo dijiste recién, quedaron 70 miembros, ¿sí? Ese era uno de los principales fundamentos, y a su vez también existía otro fundamento, que es el de agilizar el tratado de las leyes, los debates en torno a cuestiones esenciales que el gobierno recién asumido, hacía poquito tiempo asumido de la Sota, necesitaba para impulsar una serie de reformas que todavía tenía en proyecto. Bueno, el contexto no era el mejor. Y tengo que puntualizarte algo que es muy importante, Julio. En las elecciones de convencionales constituyentes, algo que tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. En las elecciones de convencionales constituyentes de aquel momento, en las elecciones, el tercer lugar lo ocupó el voto en blanco. Hubo 10% de cordobeses que votaron en blanco en esa elección. Recordamos que los constituyentes fueron elegidos, si mal no recuerdo, en el marco de una elección que venía atada a una reforma, perdón, a la renovación legislativa, ¿o no? No, estaban en poco tiempo. Fue sola. Solamente la elección a constituyente. Fue sola. Solamente. Hubo 10% de votos en blanco. Tercer lugar, primero Unión por Córdoba, después la Unión Cívica Radical y luego el voto en blanco. Y también hubo un 10% de votos anulados o recurridos. Hasta tal punto que De la Sota, con ese estilo que lo caracterizaba, recogió el guante y agradeció a la gente que había expresado de esa manera su punto de vista, diciendo que esa era una señal de alerta hacia la situación que se estaba viviendo en materia política en ese momento. Es decir, De la Sota trató de decir, es la forma esta de la reducción legislativa. Ustedes tienen razón, estamos haciendo mal las cosas, por eso votaron de esta manera. Básicamente, sabemos el estilo que tenía De la Sota y cómo podía transformar una señal negativa en algo positivo, digamos, a través de un discurso muy inteligente, ¿no? Bien. Y otro dato, discúlpame Julio, que es muy importante, en aquel momento la izquierda logró un 5% y la izquierda unida, la izquierda pura, digamos, y eso posibilitó que tuvieran 7 representantes en la Convención Constituyente. Yo no recuerdo, sí. Esto como para que tengas una idea de cuál era el estado de la opinión pública en ese momento y bajo qué contexto se estaban desenvolviendo los hechos, ¿no? Quiero que compartamos, y ya voy a recabar la opinión de Sesma y de Agrelo, un tape con una nota elaborada por nuestra compañera María Teresa Machelo, está en el archivo de Canal 10, en donde queda perfectamente claro cuál era la mirada que tenía De la Sota con este proyecto. Venía de la mano de otras cuestiones, pero fundamentalmente el punto que miraba o en el que enfocaba José Manuel De la Sota a la hora de la reducción legislativa con esta reforma constitucional, lo vemos en este informe. Con una reducción de más del 50% de la institución legislativa que tenemos actualmente. Será una legislatura nueva que mantenga asegurada la representación. El anuncio del gobernador de impulsar una reforma de la Constitución para hacer una legislatura unicameral recibió el apoyo de oficialistas y opositores, al margen de que se recordaran que el exgobernador Mestre ya lo había planteado sin conseguir entonces el apoyo de los justicialistas. La ventaja de las dos cámaras es el mayor debate para la sanción de la ley, pero que esa ventaja
puede incorporarse al sistema de Cámara Única, cambiando el procedimiento de sanción de leyes. La misma Cámara debate un proyecto, lo aprueba, pero no es ley todavía, sino que tiene que someterse a audiencias públicas, a procedimientos de participación de la gente, y luego de transcurrido un determinado periodo, se vuelve a discutir y se vuelve a votar. Reducción legislativa de 2 cámaras, diputados y senadores, a una sola cámara. Más allá de que fueron constituyentes, ustedes también pasaron en su momento como legisladores aquí en la provincia de Córdoba. ¿Qué opinión a la distancia tienen acerca de esta nueva legislatura que impulsaba José Manuel de la Sota con la reducción del número de integrantes? Bueno, primero decirte que, como decía recién, yo encabecé un poco la oposición por la forma en que se encaró esta reforma, que en realidad en una actitud muy pícara y te diría que demagógica del gobernador, planteando la reducción de los gastos en política, que era una cosa que la mayoría de la gente estaba de acuerdo porque era un momento histórico de gran crisis en la política, como existe hoy, aunque no tengamos las situaciones que tuvimos en ese momento. Él generó un mecanismo que era absolutamente inconstitucional. Primero se acortaron el mandato de los legisladores que estaban elegidos por la voluntad popular, y después hubo un decreto del gobernador que yo hice caer vía judicial. Él convocó a la convención constituyente que debía sesionar 7 días, solo 7 días, para discutir una reforma de semejante envergadura. Y antes de que se expidiera la convención, él ya estaba convocando a la elección de 70 legisladores. Es decir, antes de que la convención dijera queremos una sola Cámara con 70, con 80, con tal cantidad de miembros elegidos, el gobernador ya estaba diciendo cómo iba a ser la reforma. A tal punto fue esto tan burdo que el Superior Tribunal me dio la razón en el planteo que yo hice y le dejó sin efecto el decreto del gobernador. Así que, a ver, yo creo que es posible que una Cámara única para algunos sea mejor que 2 cámaras, pero lo importante, lo de fondo, es la transparencia en los gastos, es el que no existan privilegios, porque hoy tenemos una sola Cámara y tuvimos un Oscar González que usaba un auto y que prácticamente fue un asesino al volante con una Cámara única. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que a lo mejor creo que esta Cámara, salvo ahora que va a cambiar y que Agrelo, mi amigo Agrelo, va a ser protagonista de esta nueva experiencia muy positiva porque va a haber equilibrio, durante todo este tiempo fue un lugar que fue una escribanía, donde el gobierno pudo modificar lo que quiso en 5 minutos, y eso también significa que, o sea, uno mide los gastos de la cantidad de diputados, pero que un gobierno, cualquiera sea el signo, no tenga control, significa mucho derroche de dinero, significa corrupción. El no control también es muy dañino para la democracia. Así que yo me opuse porque el mecanismo era absoluto. Y después, te cuento esto nada más, la mayoría de los convencionales del radicalismo, el frepaso en ese momento, prácticamente todos no votamos. No votamos la Constitución, porque además, después de hacer eso de la Sota, en una cláusula transitoria llamaba a que el viernes se aprobó la Constitución y se juró. El día lunes los partidos políticos debían presentar la lista de candidatos. ¿De quiénes iban a ser candidatos para esa nueva legislatura? Con esta nueva legislatura. O sea, anulando todos los mecanismos que puede tener un partido por congreso, por elecciones internas. Agrelo, o sea, actuó como un dictador, digamos. Agrelo, la mirada que usted tiene en base a lo que fue la historia y el protagonismo que ustedes tuvieron, ustedes tenían una mirada totalmente distinta, en este caso la agilización del tratamiento de algunos temas que eran importantes y que no hacía falta que estuvieran en las 2 cámaras. Por lo pronto hay que recordar algo. Hubo una reforma constitucional anterior a esta reforma que fue la de 1986, también dentro de la nueva democracia, llamémosle, y en esa reforma se incrementaron de 33... 87, Rodrigo. 87, perdón. Exacto. Debe haber sido convocada en el 86. Sí, convocada en el 86, funcionó en el 87. Exactamente. Bueno, en esa constituyente
se incrementó de 33 a 66 la cantidad de diputados. Sí. Y se mantuvo el sistema bicameral. Yo creo que con buen criterio, porque las cosas hay que también mirarlas en el tiempo, ¿no? Están todos estos detalles que bien marca nuestra amiga acá, Laura, pero el tema es que yo creo que fue un acierto la unificación legislativa, porque la Constitución anterior lo que tenía era la posibilidad incluso de que se incrementara la cantidad de senadores, porque en la medida en que crecía la población de los departamentos, tenía una cláusula que preveía el incremento. Entonces se pasó de 133 legisladores a los 70 que hay hoy. El sistema de sanción de las leyes exige una ponderación. Cuidado, yo no digo que el sistema bicameral que está en algunas provincias o en algunos países sea malo, de hecho en el país lo tenemos. Pero en una provincia se necesitaba, creo yo, una reducción de ese número. Se hicieron dos cosas. Una, se dejó un sistema de doble lectura para algunas leyes que son leyes fundamentales. La ley de presupuesto, que es la ley madre, claro, y que se trata con una diferencia de 15 días normalmente en doble lectura, la ley impositiva y el código tributario. Y se previeron una cantidad de sistemas de audiencia pública que permite a la población ese debate. Yo creo que en ese sentido la Constitución fue un acierto. Y además tuvo algo adicional. Se eliminaron los privilegios parlamentarios, que era un gran debate en ese momento, porque los legisladores de ese entonces tenían una inmunidad casi absoluta. Tenían fueros en ese entonces. Tenían fueros, y esos fueros implicaban que, por ejemplo, la comisión de un delito que no tenía nada que ver con el cumplimiento de su función, no podía serle perseguido hasta tanto finalizara con su mandato. En este caso quedó solo la inmunidad de opinión, que es una cosa lógica, es decir, no te pueden perseguir por aquello que son opiniones vertidas en ocasión del cumplimiento de tu función legislativa o tu función política. Bien. Así que en ese aspecto yo creo que han sido avances positivos. Bien, ya vamos a ver un poco en la historia los resultados que ha tenido precisamente esta reforma. Vamos a seguir analizando la historia y en el comienzo del próximo bloque vamos a repasar del archivo de los SRT un testimonio de Ramón Bautista Mestre. En ese entonces ya era opositor y en esa oportunidad, hablando de reforma del Estado, la que había encarado en su momento José Manuel de la Sota y también la reducción legislativa, Mestre daba en cierta medida a conocer de que existía una suerte de acuerdo para reducir los alcances o los costos presupuestarios que tenía una legislatura, decían por la época, totalmente sobredimensionada en cuanto a la cantidad de gente que allí trabaja. Pero no se vaya, que seguimos tras la pausa con esos temas.